Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Hemos repartido ya la última propuesta de nueva Constitución en el kiosco de la Plaza de la Constitución, el kiosco que está aquí atrás. Como Gobierno cumplimos la tarea y el deber de informar. Cuando se vota informado también se puede votar en libertad. En toda democracia la información es empoderar a la ciudadanía y es dar garantías para que todas las personas, indistintamente de su lugar de origen, su posición socioeconómica, política, ideológica, puedan ejercer su derecho y cumplir con su deber, con toda la información sobre la mesa. Entregamos más de 1 millón de ejemplares de la propuesta de nueva Constitución en todas las regiones del país, de Arica a Punta Arenas, a través del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, de su División de Organizaciones Sociales y también con el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría General de la Presidencia. Ha sido una tarea enorme, muy bonita, donde la ciudadanía ha podido acceder a esta propuesta de texto constitucional en distintos formatos. En primer lugar, a través de las plataformas digitales, ¿cierto?, que ha estado a disposición de nuestras redes, a través de un código QR, también en formato braille, en audiolibro y también, por cierto, a través de los puntos fijos con el texto impreso. Pudimos ver cómo las personas valoraron profundamente este esfuerzo y agradecían poder tener acceso al texto y poder informarse. Desplegamos la propuesta constitucional de manera íntegra, eso también es muy importante destacarlo. Mucha gente nos hacía preguntas y nosotros siempre hicimos la referencia al texto, que ahí estaba la mejor y principal fuente para poder corroborar, chequear la información que andaba dando vuelta, mucha, hay que decirlo, que no se ajustaba a la realidad, información falsa, fake news. Bueno, la principal fuente la pudimos poner a disposición completa, que el texto en esos distintos formatos. Agradecemos también todas aquellas organizaciones, actores, incluso los medios de comunicación que pudieron enfrentar la campaña de la desinformación a través de la verdad, a través del chequeo de la información, porque eso permitió también ir empoderando a la ciudadanía en el proceso informativo y a que pudiera ir fijando sus propias posiciones de cara al plebiscito de este domingo 4 de septiembre. Hoy día finalizamos, obviamente, la campaña del voto informado. Paralelamente, como ustedes sabrán, estamos en la campaña Tu Voto Decide, donde mantenemos la información en nuestras páginas respecto a todas las acciones que estamos desarrollando como Gobierno para que el proceso eleccionario del día domingo se dé de manera limpia, transparente, responsable, tranquila, como hemos sostenido desde un principio a fin. Queremos agradecer, por cierto, también a todos los funcionarios y funcionarias que colaboraron con esta tarea. Su labor ha sido tremendamente importante para lograr este principal objetivo que tenemos como Gobierno, que es cumplirle a la ciudadanía en nuestro deber y nuestra responsabilidad de informar. Queremos también recordar y destacar que los datos ustedes los pueden sobre su lugar de votación, ¿cierto?, sobre las condiciones del proceso en la página del CERVEL, voto obligatorio, la ley de georreferenciación también, y respecto al trabajo de gobierno, lo que nos corresponde a nosotros en la página tuvotodecide.cl. Muchísimas gracias nuevamente a toda la ciudadanía que acompañó este proceso, a todas las funcionarios y funcionarias de nuestro ministerio, y vamos a seguir, por cierto, cumpliéndole a Chile. Preguntas. Ministra, buenas tardes. ¿Cómo va a afrontar el Gobierno el día post-plebiscito teniendo en cuenta este ambiente de polarización, lo que hemos visto el fin de semana pasado, también la situación en el Congreso Nacional con el diputado de la carrera, donde podría darse la lógica de los vencedores y vencidos el día posterior? Y una segunda pregunta, en Chillán, en un acto de cierre de campaña del apruebo, una funcionaria de la delegación presidencial llamó a esconder el carnet a las personas que están por el rechazo. ¿Qué le parecen esas expresiones y el Gobierno va a investigar el hecho para tomar alguna medida disciplinaria? Bueno, lo primero es que poner el encuadre de vencidos y vencedores creemos que no corresponde. Muchas personas han dedicado mucho a todo este proceso. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, sea en la redacción de la propuesta de nueva Constitución como durante las campañas del rechazo, del apruebo, y el mismo esfuerzo que ha hecho la gente por informarse y tomar una posición de cara al plebiscito. Cuando Chile logra encauzar
un proceso de descontento y de malestar a través de la vía institucional y democrática ya es un triunfo para nuestro país. Y nosotros celebramos y valoramos lo que estamos viviendo en Chile. Estamos siendo observados también por la comunidad internacional porque lo que estamos construyendo, lo que hemos construido es algo inédito e histórico, de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas sea cual sea el resultado. La participación democrática, el que todos y todas concurran a las urnas a ejercer su derecho y su deber de voto, ¿cierto?, para determinar el destino de nuestro país, es un triunfo de la democracia y por lo tanto también un triunfo para este gobierno que tiene profunda vocación democrática. Por último, aquí no hay espacio al humor respecto a una responsabilidad que hay que tener como funcionario. Cualquier funcionario y funcionaria tiene que apegarse estrictamente a la responsabilidad que le compete siendo autoridad de gobierno o cumpliendo una función pública y por lo tanto no se bromea con esta situación. Evidentemente habrá que evaluar, ¿cierto?, y se evaluará las acciones correspondientes, pero con este tipo de cosas no se juega porque el esfuerzo que ha puesto el gobierno, todos sus ministros, para que exista el transporte, para que esté claro la situación de los resguardos sanitarios, para que puedan votar todos y todas en sus locales de votación, para que justamente se resguarde, se proteja y se defienda el derecho de todos y todas a votar, sea cual sea su posición, sea apruebo, rechazo, nulo, blanco, es fundamental y ha sido un esfuerzo principal de este gobierno. Por lo tanto, con este tipo de declaraciones obviamente no se juega. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. ¿Qué valoración tiene el gobierno de la situación ocurrida la noche de ayer en Sonami, cuando el mandatario hablaba acerca de la reforma tributaria, hablaba acerca del tema de royalty minero, explicaba también la situación que estaba ocurriendo en Tierra Amarilla y recibió algunas pifias por parte de algunos empresarios del gremio en esa instancia? Bueno, ustedes saben que nuestro presidente tiene una profunda vocación democrática, de diálogo, pero también es un presidente que reafirma permanentemente sus convicciones. La capacidad de diálogo no limita el carácter, de hecho todo lo contrario. Es un presidente que marca los puntos, que reafirma sus compromisos programáticos, que reafirma sus convicciones en materia de justicia social y eso es lo que hizo durante la cena de NAMI. Y si bien pudo en un principio causar algún cierto grado de incomodidad, terminó sacando aplausos respecto, obviamente, a algo que es de todo lógico, ¿cierto?, que en nuestro país tenemos que avanzar hacia una mejor distribución de nuestras riquezas. Y por cierto, que el rol del sector minero es fundamental en esto, no solamente en el crecimiento económico, en el tránsito, ¿cierto?, a un modelo de desarrollo más sostenible, del cual vamos a necesitar también la colaboración del sector minero, sino que también en la distribución de la riqueza que en nuestro país se produce fruto del esfuerzo de muchas personas, tanto de los empresarios como también de las y los trabajadores que trabajan en el sector. Hola, ministra. El presidente en la entrevista a la revista Time dice que podrían actuar como región para presionar a los países más grandes, a las economías más grandes, a actuar en materia, por ejemplo, del cambio climático. Y él habla ahí de condicionar la exportación de materias primas, sujeto esto al comportamiento de consumo de los países más desarrollados. Queríamos saber a qué se refiere el presidente con la posibilidad de condicionar, por ejemplo, la venta de cobre, si lo ha conversado con otros mandatarios de la región, cuáles podrían ser las condiciones en particular y, sobre todo, si es que hay algún estudio del impacto a los ingresos del Estado que esto podría provocar. No, a ver, el presidente ha sido muy claro y nosotros tenemos una agenda de transición socioecológica justa y aquí el desafío del cambio climático no es solamente una tarea de nuestro gobierno, de nuestro país, el cual puede aportar muchísimo en esa dirección, sino que también es una conversación conjunta con otros países para justamente alcanzar los estándares en torno al avance y del combate en serio y con responsabilidad del cambio climático. Por lo tanto, evidentemente, esas declaraciones se enmarcan en ese desafío que tenemos en Chile, pero también a nivel global. Ministra, pero entonces no hay una estimación de cuánto podría impactar esto económicamente al país o un plazo en el que se podría implementar, si el presidente está pensando, por ejemplo, en este periodo de gobierno. Nosotros tenemos un principio general y eso es avanzar hacia transformaciones profundas para tener un modelo de desarrollo sostenible, pero también con gradualidad y responsabilidad. Por eso hemos hablado de una transición socioecológica justa. Por ejemplo, lo que hemos tenido y lo que hemos tenido que enfrentar
en la zona de Quintero Puchuncaví, ¿cierto?, con ventanas, donde el impacto climático ha sido tremendamente grave para las comunidades. Bueno, hemos decidido un proceso de cierre, pero dialogando y en acuerdo con las y los trabajadores, pensando en que esta transición socioecológica justa tiene que pensar en nuestra economía, en las fuentes laborales, en el medio ambiente y la salud de las personas. Esos factores son fundamentales y, por lo tanto, cuando hablamos de estos caminos en el marco del combate de la crisis climática y para su superación, que es una tarea del presente y no del futuro, evidentemente actuamos ahora, pero pensando en transiciones responsables, justas, graduales, porque tenemos que cuidar muchos factores al mismo tiempo. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Si bien el Ministerio del Interior ingresó una querella por el delito incendiario en Contulmo, ¿cuáles fueron las razones para no invocar la ley antiterrorista, teniendo en cuenta los antecedentes de este ataque donde hay personas, una en riesgo vital con una pierna amputada, fueron ataques directos a personas, otra con trauma ocular? Si no se invoca en estas situaciones, ¿cuándo correspondería hacerlo? Bueno, la ley de seguridad del Estado no es siempre la herramienta más eficaz y eficiente. Y por lo tanto, lo que hace un gobierno y un Estado, ¿cierto?, para resguardar el Estado de Derecho frente a delitos sumamente graves es evaluar dentro de su herramienta cuáles son las más eficaces y eficientes de acuerdo a los delitos en que se enfrenta. Y esta querella y el conjunto de acciones presentadas tienen que ver con eso. Aquí hay delitos graves, estamos hablando de homicidio calificado en grado frustrado, robo con violencia, incendio, obstaculación del libre tránsito, porte ilegal de armas de fuego y de municiones y disparos injustificados. Una serie de delitos que están tipificados en el Código Penal y que en conjunto se arriesga penas hasta 20 años. Consideramos, y eso es lo que hizo, ¿cierto?, particularmente el Ministerio del Interior, que había que actuar rápidamente con la presentación de querellas, pero evaluando cuáles son las herramientas para querellarse que nos permita efectivamente ser más eficaces y efectivos en la aplicación de las condenas. Primero, en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, pero también en la aplicación de condenas para garantizar que no haya impunidad en estos hechos. Bien, ¿no hay más preguntas? Muchas gracias.